Hola gente de Venezuela, hoy vamos a conversar con Nicolás Mangieri, abogado y empresario, nacido en La Guaira, criado en San Juan de los Morros, un referente político y empresarial. Con él vamos a abordar diferentes temas sobre la economía y la política. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Orlando. La vida de las personas siempre le interesa a todo el mundo, aunque sea empresario, sea político, siempre uno quiere saber cómo se inició, de dónde salió, dónde nace Nicolás Mangieri. Yo nací en La Guaira por casualidad. Estamos visitando a mi tía y nací en la casa de mi tía, en manos de una partera y me pesaron en una bodega. El bodeguero dice que pesé 6 kilos, yo no creo. Es decir, usted no nació en un hospital. No, no nací en un hospital. La partera cortó y todo. Lo que llamaban una comadrona. La comadrona. Exactamente. A eso está bien Sí. interesante. No todo el mundo tiene la dicha de Y pasar nací en por la... Mantillado. Y todavía guarda la mantilla. Todavía guardo la mantilla. La llevo conmigo siempre. A ver, ¿y cómo terminó en el estado Guárico? No, porque vivíamos en San Juan de los Morros. Estábamos paseando en La Guaira y nos vinimos. O sea, mi madre me tuvo y a los días nos regresamos, a los 2 días para San Juan de los Morros. La vida en San Juan de los Morros, ¿cómo transcurrió? De la mejor manera. ¿Estudios? Sí, estudié aquí en San Juan de los Morros, en el Brasil. No, primero estudié en la escuelita Andrés Bello, después estudié en la República del Brasil, después estudié en José Francisco Torrealba, Liceo Rosso. Me fui a Caracas a ejercer los estudios de Derecho en la Santa María, un posgrado en ella, un doctorado y una maestría en la Bicentenaria y 3 doctorados honoris causa. ¿El amor lo consiguió aquí o lo consiguió Lo conseguí fuera? aquí, frente a mi casa. Es una sanjuanera, se llama Brigitte. Tenemos 4 hijos bellísimos. Antonio, Luca, Brigitte y Mateo. A ver, ¿cómo se forjó ese trabajo empresarial en medio de un país con oportunidades y con adversidades? ¿Cuál es esa Sin experiencia? duda alguna que había muchas más oportunidades que ahora, pero también no desperdicié ni siquiera una. Trabajaba de día, de tarde y de noche. Lavaba carros, pintaba casas, tocaba piano, trabajaba de todo horario. Había un país de muchas oportunidades. Usted hacía todo eso, es decir, Nicolás Mangieri, no Desde te... los 16 años, Una pregunta bien indiscreta. ¿Usted no es rico de nacimiento? no, no soy rico de nacimiento. Y ahorita soy muy rico en cuanto a familia y en cuanto a amistades. Muy rico. A ver, los emprendedores siempre quieren tener un secreto, buscan libros de autoayuda, quieren una referencia de alguien que haya triunfado y les diga cuál es el camino para el éxito, por lo menos a nivel empresarial. Trabajar mucho y hacer las cosas bien. No solamente hacerlas, sino hacerlas bien. Ese es el secreto. Y Ser es, cumplido, ser puntual y trabajar con la mayor seriedad. ¿qué tanto vale la honestidad en la vida empresarial como en la política también? Los valores y los principios es lo que vale. Y la honestidad es parte de ello. Pero a veces como que toca mentir o tomar decisiones drásticas. No hace falta. Yo te garantizo que no hace falta. Bueno, el tema del momento, el tema económico, lo que le ronda en la cabeza a todo el mundo. ¿Se acomodó Venezuela? Bueno, Venezuela es un país que aguanta palos y lo hemos demostrado toda la vida. Venezuela, a pesar de todo, ha tenido una mejoría muy liliputiense, se pudiera decir que es minúscula. Sin embargo, no es suficiente y yo creo que merece mucho más. Hay un tema que le ronda la cabeza. Los políticos andan por un lado y la gente en la calle anda por otro. La economía, los precios. ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Por el camino que vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que indiscutiblemente que el desgano que tiene la gente hacia la política es evidente. Además está decirte que las últimas encuestas dan que el venezolano tiene un 80% en contra de la política, cosa que a mí no me agrada, por supuesto, porque indudablemente que los partidos políticos y los políticos son la base fundamental de la democracia. Y en tal sentido, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para rescatar esa credibilidad hacia los partidos políticos y los políticos. Ahora el gobierno ha hecho algunos anuncios, ha dado algunas medidas, pareciera haber una leve apertura económica. ¿Qué es lo que nos falta entonces para que esa reactivación llegue? Bueno, yo creo que hace falta ponerlo en marcha, porque hay los anuncios, por supuesto que son extraordinarios. Cada anuncio que favorezca al país es un anuncio que a mí particularmente me alegra mucho. Ahora hay que llevarlos a que sean reales. Ahora todo el mundo coincide en que se necesita inversión extranjera, pero la inversión extranjera pareciera ser que tiene una alcabala que no la deja llegar.
Bueno, es que no hay nada más cobarde que un dólar, como dicen. Y indiscutiblemente que la confianza es lo que genera que esa inversión extranjera e incluso nacional haga, se haga efectiva en el país. Ahora, pudiera haber zonas que se desarrollan por encima de la crisis. Venezuela tendrá algunas zonas donde, dijera alguien, no hay nada, pero hay otras zonas que tendrían potencial. En el caso de Venezuela hay zonas que, sin esperar que llegue esa reactivación, tendrán un potencial para reactivarse. Bueno, si ponemos de ejemplo, ponemos el propio estado de Guárico, un estado con 66.000 kilómetros cuadrados, con tierras fértiles, con producción agrícola y pecuaria, con arroz, con maíz, con ganadería, con ovinos, con porcinos. Y eso es un estado que tiene un potencial increíble. Ok, el tema de Guárico lo vamos a tratar dentro de poco, pero queríamos un poco palpar el terreno nacional. La propuesta de las zonas económicas es atractiva. ¿Qué le faltaría para Sin arrancar? duda alguna, estoy de acuerdo en las zonas económicas especiales. Creo que no solamente los estados fronterizos deberían de tenerlo, sino que también Guárico, y discúlpame que siga insistiendo, pero soy un hombre profundamente regionalista. Y creo que Guárico es uno de los estados más importantes del país y pocas veces se ha volteado a vernos. Y si Guárico, por ejemplo, nos tomarían en cuenta y formaríamos parte de esas zonas políticas, de esas zonas económicas especiales, sería una gran ayuda. Eso le da una confianza increíble al inversionista. Bien, usted se desarrolla en diferentes áreas, el área de la construcción, el área de los seguros. Hablemos un poco sobre esos temas. El tema de la construcción en el país. Todo el mundo le gustaría ver edificios construyéndose, movimiento empresarial. ¿Por qué estamos tan mal allí? Qué bueno que toques ese tema, porque el primer aparato generador de empleo, sin duda alguna, que es el sector construcción, el que mueve la economía de un país, es el que genera empleo. Hoy en día, por supuesto que la situación que estamos viviendo ha mermado muchísimo el sector construcción. De hecho, tú ves muy pocos edificios construyéndose, muy pocas urbanizaciones. E incluso el gobierno, quien es también un generador de empleo en el sector construcción, pues por supuesto en los últimos años ha estado paralizado. Pero yo tengo fe en que pronto se reactive el sector construcción. Ahora el tema de la cabilla, el tema del cemento. ¿Por qué se hace tan difícil conseguirlo? Bueno, porque yo creo que el gobierno, ningún gobierno debe tener la capacidad de manejarlo todo. Yo creo que pudieran manejar algunas cosas, pero no todo. Yo creo que el empresariado está preparado perfectamente para manejar muchos sectores. Y ese es uno de los sectores que debería manejarlo la empresa privada. Hay una tendencia en en el gobierno nacional y en los regionales a que ellos mismos hacen sus obras. ¿Eso hasta qué punto puede ser bueno? No tienen la misma facilidad y la misma rapidez que tiene el empresario privado. El empresario privado tiene la facilidad de agilizar todos los ámbitos. El gobierno no, el gobierno tiene mucha más política, tiene muchos más límites, tiene muchos más elementos que de una u otra manera le cohesionan el hecho de darle con rapidez y facilitar que todo se lleve a cabo. ¿Tiene menos Tienen la capital? Contraloría, no, tal vez no sea el capital, pero sí tienen la Contraloría, tienen el sistema de licitación, tienen muchas cosas que el mismo aparato público les impide actuar con rapidez. Ahora, ¿a dónde se fueron los trabajadores de la construcción? Bueno, casi todos migraron hacia la parte buhoneril, entre comillas, ¿no? Que no es nada malo, pero por supuesto que las empresas se convirtieron en Tarantino. Y eso para el país no es bueno, porque dejan de generar confianza y dejan de producir mucho por el país. Usted está al frente también de una empresa de seguros. ¿Qué tanto se asegura la gente ahora? ¿Qué tanto valen las pólizas? ¿Qué tanto ha sido golpeado ese sector? Sí, el sector, por supuesto, como cualquiera de todos los sectores, ha sido golpeado. Sin embargo, hemos batallado para salir siempre airosos. El sector seguro, por supuesto que se le puso mucho más inaccesible al asegurado. Sin embargo, ahorita hay una modificación de la ley donde se está haciendo un microseguro para que la mayoría de los venezolanos tengan acceso a ese seguro. Por lo menos, como quien dice, para que algo ayude. Cuando nos vamos, cuando viajamos, el caso de Guárico, y vemos los medios de producción, fincas, ganado, siempre hay una queja del productor. El tema de la seguridad en el estado Guárico, el tema de los insumos, ¿qué tanto cree usted que ha sido golpeado ese sector también? Como todo.
La seguridad en el Estado lo hemos vivido. Pareciera que aquí es donde nacen las bandas. Y por supuesto que el gobierno es el único que tiene las herramientas para combatirlo. Eh, yo particularmente creo que han hecho un trabajo arduo, me gustaría que fuera mucho mayor y espero que sea así. En el tema de los insumos, como te lo decía, el gobierno no es quien debe regalarle los insumos a los productores. El gobierno debe ser interlocutor, intermediario, para que esos productores tengan acceso a los insumos. Y eso es lo que quiere el productor. El productor no quiere que le regalen nada. Pero más allá de producir, yo creo que el Guárico debería también de darle el acabado final, lo que llaman la maquila, a todos los productos que se generen en el Estado. Y de esa forma generarías mucho más empleo y tendrías un aporte mucho mayor para la seguridad agroalimentaria del país. Ahora, cuando la carne y el queso llegan al mercado y el ciudadano común las va a comprar, entonces consigue un precio que le incomoda o que le asusta. Y siempre culpa a alguien, culpa al productor, culpa al gobierno, siempre la culpa es de alguien. ¿Cómo hacer para que esos precios no se alteren y el ciudadano tenga la posibilidad de adquirir todo eso? Yo creo que aquí la culpa es de muchos. Aquí no hay un solo culpable. Y yo creo que todos debemos poner nuestro granito de arena. Creo que si todos ponemos ese grano de arena que necesitamos, vamos a construir un gran país. Lo que llaman la viveza criolla, y eso no escapa, por supuesto, de lo que estábamos hablando. Todo el mundo quiere ser más vivo que el otro. Y creo que hay que sincerarse. Hay que construir una nueva Venezuela. Y esa nueva Venezuela se construye poniendo cada uno de nosotros en nuestra parte. La gente se desplaza por un estado, ve las carreteras y en Guárico la gente se queja mucho de las carreteras. ¿De verdad estamos tan mal en comparación con otros estados? Sin duda alguna, creo que deberíamos estar mucho mejor. Creo que debe haber un gran esfuerzo en que a los 2000 y tantos kilómetros que tenemos de vialidad se les meta el pecho. Creo que hace falta. Como tú lo dijiste al principio, tenemos 8 estados circunvecinos. Pasa mucho tráfico y sobre todo mucho tráfico pesado. Creo que la política del mantenimiento hacia la vialidad es necesaria, porque es mejor ir tapando huecos, huecos, huecos hasta que no, para que no se abran y después haya que tapar un gran hueco. Creo que el mantenimiento preventivo es mejor que el correctivo. Sin embargo, cuando los gobernantes se les hace la crítica, el caso de Guárico, entonces dicen, bueno, pero hemos hecho inversiones, lo estamos haciendo y muestran algunas cosas que se están haciendo. Sí, pero no es suficiente. Creo que debemos hacer más, mucho más. Guárico merece tener autopistas que vayan desde San Juan de los Morros hasta Saraza y desde San Juan de los Morros hasta Guayabal. Sin embargo, no las tenemos. Siempre hemos tenido recursos. hay estados que son referencia. ¿Qué tanta referencia es Guárico, por ejemplo? La gente le gusta que su estado, su ciudad, su pueblo suene en el exterior. Entonces, siempre nos gustaría saber, usted que viaja, qué tanto Guárico suena más allá de nuestros límites. No como a mí me gustaría que sonara, porque la verdad es que ni siquiera en Caracas, en la capital, se acuerdan de Guárico. Creo que hace falta tener una caja de resonancia mucho mayor. Bueno, nosotros la teníamos, la PGB nos daba mucha noticia. Bueno, fíjate que acaba, buenísimo que sacas eso a colación, porque hay una de las cosas que yo siempre he dicho. La ciudad de San Juan de los Morros, aprovechando que salió la PGB, debería de pasar de ser una ciudad penitenciaria a una ciudad universitaria, porque tenemos cómo hacerlo. Estamos ubicados prácticamente en el centro del país y tenemos una instalación extraordinaria como es la Rómulo Gallego. Pero yo creo que esas instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela, que hoy en día están en ruinas, pudieran ser utilizadas para una universidad, que pudiera ser la Universidad de la Seguridad, ¿por qué no? Y yo creo que las instalaciones de la Villa Olímpica pudieran ser utilizadas para la Universidad del Deporte, ¿por qué no? Si tenemos las instalaciones, si tenemos la voluntad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Tú no crees que sería extraordinario cambiar ese paradigma de ciudad penitenciaria a ciudad universitaria? Bueno, ahí hay una propuesta, atención para los políticos, aquí hay una idea, si se adelantan y la toman, no está malo. No, yo esto lo he dicho siempre, se lo he dicho a todos los amigos, a los políticos, y se los he dicho. Creo que falta un poco de voluntad. Y me gustaría que lo hiciera quien sea, sin egoísmo. Creo que es una idea extraordinaria. San Juan de los Morros pudiera convertirse en el Boston de Venezuela. San Juan de los Morros pudiera convertirse en el Boston de Venezuela, frase para titular.
El tema de las sanciones es recurrente y algunos la han minimizado. ¿De verdad las sanciones nos han afectado desde el punto de vista económico? Sin duda alguna, claro que sí. Sin duda alguna que sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Yo creo que ni sanciones ni cualquier otro tipo de multa debería de aplicarse a ningún país. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de resolver los problemas nosotros mismos. La suficiente madurez política, la suficiente madurez para vernos y encontrarnos los unos a los otros. A nosotros nos ha hecho mucho daño la confrontación. Yo creo que hay que ir en búsqueda de la conciliación, porque al final todos somos venezolanos y todos sufrimos. Aquí no sufre el blanco, el rojo o el verde, aquí sufrimos todos. Usted es empresario, ¿por qué seguir apostando en medio de esta situación? Algunos se rindieron y se fueron. Bueno, tal vez sea un poquito más audaz o tal vez tenga más fe en mi país más valores y más principios que de una u otra manera me llevan a quedarme aquí invirtiendo en mi país y haciendo por mi país. Pero vuelvo a ser profundamente regionalista. Me encanta hacerlo desde mi estado. El tema educativo. Nicolás Mengeri está al frente de una universidad, al frente de una empresa de seguro, al frente de muchas empresas, pero hablemos de lo educativo. Pareciera ser que la educación se vino abajo, la pandemia, la crisis, la calidad de la educación está siendo cuestionada duramente y las universidades están peleando. ¿Por qué invertir en este momento en educación? Bueno, es que la educación es la base fundamental del ser, es el pilar fundamental. Nosotros, desde el punto de vista educativo, por supuesto que ha habido una gran deserción desde el punto de vista universitario. Los estudiantes, por una u otra manera, han pensado que ganas más estando en el trabajo informal que siendo profesional. Y de una u otra manera, ese joven se ha venido yendo del país y eso ha mermado muchísimo la cantidad de estudiantes que tenemos todas las universidades, porque es el sector universitario el que está padeciendo de la falta de estudiantes. Pero el problema no es solamente en las universidades, el problema viene incluso desde las escuelas. Hoy en día creo que el tema de los salarios también afecta mucho al educador, tanto al maestro como al profesor. Y en ese sentido, creo que hay que hacer una gran inversión desde el punto de vista social en la educación en Venezuela. Ahora usted está al frente de una universidad privada, la Universidad Nueva Esparta. ¿Podría decir esa universidad que está dando su granito de arena en este país? Está más allá de la construcción, más allá de la clase, se pudiera decir, estamos también construyendo el conocimiento, aportando al país. Sin duda alguna. Y no solamente la Nueva Esparta. Yo creo que las universidades privadas estamos haciendo una labor titánica permaneciendo de pie ante la situación del país. Y nosotros, particularmente la Universidad Nueva Esparta, tiene un programa de becas que yo creo que es uno de los más grandes de todas las universidades del país. ¿Cómo es la relación en este momento de las universidades privadas con el Estado? ¿Ha mejorado? Sí, sin duda alguna que sí. Hemos tenido buena comunicación con el Ministerio de Educación Superior, con la OPSU, y a través de nuestros rectores, que son los que llevan la voz campante desde el punto de vista académico, ha habido una comunicación bastante fluida. Guárico también tiene sus universidades, tiene la UNER con una cantidad enorme de estudiantes. Sin embargo, siempre hay un dilema entre la calidad y la cantidad. ¿Cómo hacer para que todo el mundo pueda tener el derecho a estudiar como debe ser sin que la calidad merme? Debe haber un balance, por supuesto. Yo creo que todas las universidades tenemos un techo. Yo creo que no se debe sobrepasar de ese techo. Creo que hay que enfocarse muchísimo más en la calidad que en la cantidad. Como todo, no es hacer las cosas, sino hacerlas bien. Y la educación no escapa de ello. Exacto. Viajemos ahora hasta el estado Guárico. Un poco replanteemos la situación de ese estado, el centro del país, un estado enorme, limita con 8 estados más, pareciera ser un estado con mucho potencial. ¿Qué es lo que ha faltado para que esto termine de arrancar? Bueno, indiscutiblemente que el estado de Guárico, como ya lo conocemos, es un estado productor agropecuario. Si nos vamos a la zona del sur del Guárico, que tenemos a Miranda, Camaguán y Guayabal, son estados cerealeros, son municipios cerealeros, perdón. Y si nos vamos entonces al oriente del estado, pues nos conseguimos entonces también con los municipios de Infante, El Socorro, Santa María, Zaraza, Tucupido, que son también cerealeros, pero en la parte del maíz. Y también tenemos la parte pecuaria. Creo que debe existir una gran integración entre los gobiernos regionales, municipales y nacional con ese productor agropecuario, con ese empresario, para que el gobierno sea interlocutor
no que le estén regalando los insumos, sino que sea un interlocutor entre la necesidad que tiene el productor y el vendedor, el que suministra sus insumos. ¿Pudiera obviarse, por muy rico que sea un país, pudiera obviar la inversión privada? Sin duda alguna que no, de ninguna manera. La inversión privada es el aporte del Producto Interno Bruto de cualquier país. Es mucho mayor que la inversión gubernamental. Lo que pasa es que si te pones a hacer un análisis en los últimos años, y no estoy hablando de los últimos 20, sino mucho más allá, nos acostumbramos a ser un país que dependíamos netamente del Estado. Cuando digo del Estado, hablo desde el punto de vista del gobierno nacional. Y eso nos ha hecho mucho daño. Creo que debemos independizarnos y estos últimos años que nos han llevado a entender que papá gobierno no es el que tiene que poner de su parte, nos ha fortalecido mucho y nos ha hecho ver que necesitamos nosotros mismos hacer nuestra propia inversión. Nicolás Mangieri le habla al Estado Guárico, le habla al país y le habla de la necesidad de que haya unidad entre alcaldes, gobernadores, entre gobierno y sector privado. ¿En este momento tenemos eso? No, fíjate que no, y eso me preocupa muchísimo. Veo una disputa, veo choques, veo que no hay esa integración entre los gobiernos locales y regionales e inclusive nacional. Yo creo que aquí necesitamos todos trabajar cohesionados. Ya la campaña electoral terminó, ya es tan legítimo un alcalde como es legítimo el gobernador y como es legítimo el presidente. Y yo creo que todos deberíamos de trabajar en aras de ese guariqueño que necesita. Y vuelvo y repito, soy profundamente guariqueño y regionalista. Por eso hablo de Guárico. Yo creo que los 15 municipios, independientemente del color político que tenga cada alcalde, debería de trabajar integrado con el gobernador, en este caso. Y el gobernador, por supuesto, ir de la mano con esos 15 alcaldes y trabajar de la mano con el gobierno nacional y facilitar todos esos recursos que se necesitan, no solamente económicos, porque vuelvo y te repito, muchas veces lo que se necesita es una interlocución entre el empresario o el productor y los insumos o todo lo que necesita. La gente tiene la idea de que los empresarios son unos tipos de flu y corbata que viven en oficinas metidos, pero la referencia que yo tengo de Nicolás Mangieri es que es un hombre que se la pasa reunido con mucha gente. ¿Usted se reúne con el gobierno? Yo me reúno con todos los que tenga que reunirme por el bien de mi estado y el bien de mi país. No tengo ningún inconveniente. Creo que hay gente buena y gente mala de un lado y creo que hay gente buena y gente mala del otro. Eso no lo compromete. En lo absoluto. En lo absoluto. El diálogo siempre se está planteando y todo el mundo dice que dialoga, pero es como que decir, bueno, yo dialogo, el que no quiere dialogar es en el otro. ¿Por qué somos tan malos para dialogar? Bueno, no es mi caso. En mi caso específicamente siempre hago lo posible y parte de lo imposible por llegar al diálogo. Y casi siempre lo logro. Muy pocas veces fallo. Y cuando fallo es porque el otro no tiene la menor intención del diálogo. Porque siempre, acuérdate que siempre tenemos resistencia hacia los cambios, tenemos resistencia hacia ceder. Pero si se tiene la voluntad, se logra. Pareciera ser que el diálogo siempre le toca a los políticos en el país y los políticos entonces les gusta mucho pelear. Algunas veces como que quisieran eliminar al otro. ¿A usted no le pasa lo mismo? ¿No quisiera desaparecer a alguien? No, no, para nada, para nada. Creo que todos somos necesarios. Como con una varita mágica y quitar lo malo. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Se trata es un problema que es medular y tenemos que irlo llevando e irlo llevando hasta conseguirlo. Creo que todos somos necesarios, los empresarios, los políticos, todos, los religiosos, todos somos necesarios. Si todos ponemos un granito de arena y todos vamos juntos, sin duda alguna que todos podemos lograr tener un gran Estado. Este país, sea como sea, al final depende de los políticos. Los políticos se eligen a través de partidos y son los que toman las decisiones e influyen mucho. El tema político, ¿qué tanto espacio ocupa en la vida de Nicolás Mangieri? Bueno, yo creo que todos tenemos un animal político por dentro. Unos lo tienen domesticado y otros lo tienen silvestre. En el caso mío es un animal silvestre, pero sin duda alguna que la política forma parte de la vida diaria de todos nosotros. En este caso, por supuesto que siempre he puesto de mi parte para que la política y el empresariado vayan de la mano, pero muchas veces se fracasa en ese intento. Yo creo que todos deberíamos de tomar parte de los intereses del Estado. Y poniendo nuestro granito de arena por el Estado, por supuesto que hacemos un gran montón de arena por el país.
Ahora dicen que la política es el arte de gobernar, el arte de hacer bien las cosas, pero también la política se enfoca desde el punto de vista partidista, militancia en un partido y el objetivo final, la toma del poder. Nicolás Mangieri tiene aspiraciones políticas. Todos en la vida tenemos aspiraciones. Algunos tienen ambiciones, que son cosas muy diferentes. La ambición no es buena porque la ambición no tiene límites. Las aspiraciones son necesarias. Indiscutiblemente que a todos nos gustaría trabajar por nuestro estado y por nuestro país. Ahora, tal vez no todos tengamos la capacidad de hacerlo. Ahora usted está aquí, es de aquí, lo conocen aquí. ¿Cómo es que llega gente, se monta a caballo, se pone sombrero, anda en moto, se tira en paracaídas, o sea, hace mil cosas, abrazan viejitas y luego se desaparecen o no logran el objetivo, porque deberían lograrlo después de hacer todo ese esfuerzo político? ¿Cómo debe ser el político entonces para convencer a la gente? Autóctono. Tú tienes que ser tú. La política cambió y ese elector también cambió con la política. Ya el elector sabe, ya el elector aprendió muchísimo. Tienes que actuar con naturalidad como tú eres y tienes que demostrar que realmente eres lo que eres. Bueno, pero en el marketing político a veces le dicen a los políticos, haz estas cosas aunque no te gusten. Yo creo que eso fracasó ¿Usted lo cree? completamente. ¿Y cómo se muestra usted entonces? Como soy, este que está aquí frente a ti, que viniste un día y nos conocimos, es el mismo. Creo que no ha cambiado, ¿no? Eso lo puedes decir tú. Así es. Ahora, ese grado de populismo siempre va a estar presente. La gente siempre pregunta, bueno, fulano es bueno porque ayuda a alguien. Yo preguntaría, ¿qué tanto usted ha ayudado a gente? Las ayudas muchas veces son mejor en silencio que a gritos. Bien, esa es la dinámica política, pero siempre está en el rumor, en el comentario. Y le pregunto algo que lo conversé con usted hace poco. ¿Por qué el nombre de Nicolás Mangieri siempre sale, siempre está? Porque siempre ha estado el nombre de Nicolás Mangieri. Es decir, que hay gente siempre motivándolo, impulsándolo en este tipo de... Sin duda alguna que lo que más me motiva y lo que más impulsa que son los más de 900.000 guariqueños que de una u otra manera están padeciendo de la inmensa deuda social que hay en este estado. Falta mucho tiempo, los electos ni siquiera han cumplido un año. ¿Qué hacer en el resto del tiempo? Es que el trabajo social no tiene vacaciones y el trabajo político mucho menos. Yo siempre se lo digo a los amigos de los partidos políticos. La política no descansa y los dirigentes de los partidos políticos tienen que seguir haciendo el trabajo día a día, no tienen solamente que salir a trabajar cuando hay un momento electoral, igual que el tema de los gerentes públicos. La gerencia pública no tiene vacaciones, la gerencia pública no tiene horario. Un gerente público tiene que saber que va a ir a esa silla a calentarla muy poco, porque tiene que salir lo que llaman a patear la calle y a enfrentarse a la realidad que tiene cada uno de los sectores, bien sea alcalde o gobernador o inclusive presidente. ¿Por qué fracasamos tanto en política? Falta compromiso, hay desconexión. Yo creo que es una suma de muchos factores. La falta de compromiso, la desconexión, la falta de gerencia y entender que el poder por el poder no es lo que se necesita. Se necesita el poder para ponerlo en función de los habitantes. Ahora, pareciera ser que hay dos países, el que anda en la calle, el día a día y el país político. ¿Habrán entendido nuestros políticos esa situación? No, yo difiero de ti, yo creo que hay un solo país, indudablemente que hay un solo país donde andan ambos. Y yo espero, al igual que tú, que lo entiendan. Sé que quiero que entiendan que hay que dejar, el mundo cambió, el nuevo orden mundial existe. Y por supuesto que las regiones no dejaron de cambiar y hay que adaptarse a esos cambios. Ahora, hablando de nuestra tierra, Guárico, que es lo que nos interesa, lo que nos duele porque aquí vivimos, ¿cómo impulsar este estado que es tan grande, tan diverso, tan variado, tan variopinto, dijera alguien? Sí, es así. 15 municipios completamente diferentes el uno del otro. 39 parroquias completamente diferentes la una del otro. Lo que se necesita en primer término es voluntad. Se necesita voluntad, se necesita capacidad para unificar, se necesita gerencia, se necesita que todos estos factores
vayan cohesionados y que juntos le echemos pichón a este país desde nuestro Estado. Una palabra de aliento en este momento con tanta gente desmotivada, ¿cuál sería? La esperanza, la fe, la confianza, hay que rescatarla, hay que creer de nuevo. Se ha perdido todo eso. Y si te pones a hacer un análisis, se ha perdido con razón. Mucho engaño, mucha politiquería, como tú lo decías. Creo que hace falta la sensatez, creo que hace falta la verdad. Decirnos la verdad, vernos a la cara y decirnos lo que pensamos y lo que sentimos. Y el pueblo boriqueño es noble, es noble. Y yo sé que está esperando que se acuerden de ellos. ¿No ha pensado nunca en irse del país? No. ¿Con quién debe gobernar a alguien? ¿Con los de su partido? ¿Con técnicos? ¿Con un grupo nada más? El equipo de gobierno debe ser con los mejores. Vengan de donde vengan. Vengan de donde vengan. Porque, como te lo dije al principio, hay rojos buenos y rojos malos, hay blancos buenos y blancos malos. ¿Qué importa? Es más, no solamente deberías de gobernar con los buenos de cada uno de esos partidos, sino que si no son afectos a ti, no importa si son buenos. Debes rodearte de los mejores para poder hacer lo mejor. Un mensaje para los huariqueños. Bueno, los guariqueños, esta tierra es noble, es un pueblo que lo conozco, sé que tiene esperanzas en que algún día vamos a progresar. Tenemos todas las herramientas, tenemos todos los recursos naturales y tenemos todo por hacer. Creo que hay que seguir adelante, hay que dejar las mezquindades y hay que trabajar todos juntos por el Estado. Él es Nicolás Mangieri, hoy estuvo con nosotros en el Tubazo Digital. Yo soy Orlando Medina, hasta la próxima.